tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. La predicación que hoy voy a compartir con ustedes entra dentro de la serie que ha venido predicando nuestro pastor fundador ya durante varios meses. Esta es la 27ª parte, es decir, la predicación número 27, y que la he titulado Un evangelio sin apariencias. Un evangelio sin apariencias. Porque no pocas veces, sino muchas veces nos ha predicado en los últimos años, tal vez las últimas décadas, al final un evangelio de apariencias. Un evangelio que pareciera como ideal, perfecto, pero que no es real. Y que cuando las personas escuchan este evangelio, se entusiasman, se ilusionan y creen que viviendo ese evangelio les va a ir perfectamente bien en todas las áreas de su vida. Que no van a tener prácticamente ningún problema porque el Señor está con ellos. Es un evangelio ideal. Realmente es un evangelio de apariencias. Un cristiano que nunca debe sentir un momento duda, o que jamás debe sentir el cristiano a veces un poco de desánimo o tristeza o molestias consigo mismo. O es más, que el cristiano no puede ni debe enfermarse, porque si se enferma, dio lugar al diablo y el diablo lo enfermó. O quizá algún pecado oculto, porque el evangelio dice que los cristianos no deben enfermarse. Han anunciado un evangelio en el que se dice que nunca un cristiano debe sentir algo de miedo o de ansiedad o un poco de estrés, porque entonces no tiene el evangelio verdadero en su corazón. Que no es correcto que los cristianos a veces, o que no es bíblico, que a veces los cristianos no pasen por escasez económica. O que no debieran tener problemas dentro de su matrimonio, o dentro de su familia, o dentro de sus hijos. Pero ese realmente no es el evangelio que nos predica la Escritura. El evangelio de apariencia sugiere entonces que el cristiano siempre debe de estar en victoria, sonriendo, ser valiente en cada circunstancia y que no debe tener prácticamente ningún problema. ¿Será cierto eso? ¿Ustedes han vivido un evangelio así? ¿O todos los que estamos aquí hemos tenido problemas? ¿Hemos tenido pruebas? ¿Hemos tenido dificultades? Sí. Claro que sí. Moisés, llamado por Dios para liberar a su pueblo, en un momento dado sintió miedo, tuvo duda, se resistía al llamado del Señor y preocupado por su elocuencia. El Señor le dijo: soy tartamudo. David, el hombre que era conforme al corazón de Dios, pasó por profundas angustias
En una ocasión en el Salmo decía, Señor, mi corazón se deshace de ansiedad. El hombre conforme el corazón de Dios. Mi corazón se deshace de ansiedad. Vemos que en muchas ocasiones se sintió solo, abandonado. Vemos esa realidad en todos los salmos que él escribió. Así que, mis queridos hermanos, el evangelio de apariencias siempre trata de culpar algo o a alguien cuando nos acontecen cosas y no reconoce humildemente que Dios las permite por algún propósito y razón. Cuando Jesucristo caminaba en una ocasión con sus discípulos, se encontraron de pronto a un ciego de nacimiento. Y los discípulos que tenían esa mentalidad, porque siempre ha existido esa mentalidad, le dijeron, Señor, ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego de nacimiento? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y la respuesta del Señor Jesucristo fue impresionante porque le dice, ni este pecó, ni sus padres. Él está padeciendo esta enfermedad para que la gloria de Dios se manifieste en él. Esa fue la respuesta que él dio. Y lo sanó. Hubo una tragedia en Jerusalén. Se derrumbó una torre, la torre de Siloé, y cayó sobre 18 judíos y los mató. Y todos empezaron a murmurar, dice, ¿qué estarían haciendo estos hombres para que esta desgracia les ocurriera? ¿En qué problemas estarían metidos? ¿Qué pecados tan grandes tendrían que fueron aplastados por esa torre? Y Jesús les dijo inmediatamente, ¿ustedes creen que estos que murieron aplastados por la torre de Siloé eran más pecadores que ustedes que están murmurando y están diciendo eso? Les aseguro que si ustedes no se arrepienten sus pecados, igualmente perecerán. Pero estos no eran más pecadores que los otros. Sencillamente aconteció lo que estaba diciendo Jesús, en este mundo malo porque entró el pecado a este mundo, la vida es así. Para los que no son cristianos, no entienden muchas veces lo que les acontece en sus vidas, problemas, dificultades, crisis, tragedias, enfermedades, pérdidas, separaciones entre familias, entre padres e hijos. Pero los que somos creyentes debemos ir entendiendo que tampoco estamos exentos de que nos pasen varias cosas, pero estamos seguros que el Señor está con nosotros y que lo permite con un propósito específico. Si usted encuentra a un hermano que dice, no, yo siempre he estado feliz, siempre estoy feliz, aleluya, gloria, estoy feliz, nunca he tenido pruebas, estoy feliz. No, ese no está feliz, ese está drogado, hermano. No, ese tiene esquizofrenia. O tiene algo, pero no puede ser. El apóstol Pablo, y aquí entro a la predicación, el apóstol Pablo en toda la carta a los Corintios, si alguno de ustedes está pasando por pruebas y tribulaciones, enfermedades, desafíos, no sabe qué hacer, yo le invito a que lea la segunda carta a los Corintios. Le cuento que ya estoy empezando a dejar tareas cuando predico en la mañana o en la tarde principalmente. El domingo pasado les dejé una tarea a los hermanos que leyeran un salmo algo pequeñito, el Salmo 119. No, pero vieran que lo recibieron con mucho entusiasmo. Y cuando le dije, es voluntaria la tarea, es voluntaria, le dije, pero yo les enseñé con todo mi corazón que leyeran el Salmo 119 para que disfruten lo que es realmente la palabra de Dios. Porque el tema se relacionaba con la Escritura, la palabra de Dios. Y varios hermanos con mucho entusiasmo, ya me dijo alguien que lo estaba leyendo y lo estaba terminando.
Ahora ustedes, no les voy a dejar tarea porque no predico siempre a las 11, pero yo los invitaría a que leyeran la segunda carta a los Corintios. Y se van a dar cuenta que el apóstol Pablo nos predica el evangelio real, el evangelio verdadero, el que se vive, no el evangelio de apariencia que nos han predicado o que se leen en los libros incluso. Él predica un evangelio sin apariencias. En 2 Corintios, Pablo nos enseña que el verdadero evangelio no es un evangelio de apariencias. Nos presenta un discipulado sin máscaras. Un cristiano que no oculta sus luchas. Un apóstol que se muestra vulnerable. No como los superapóstoles de la época, porque ya aparece la palabra superapóstoles ahí en la carta a los Corintios también. Los superapóstoles, habían un montón. Pero él, un genuino apóstol, se muestra tan vulnerable que él les dice, ¿saben cómo soy? Bueno, no soy nada, al final dice. Dios tuvo misericordia de mí. Me salvó, me transformó. Fui blasfemo, perseguidor de la iglesia. Realmente fue un asesino de la iglesia. Fue blasfemo, perseguidor de la iglesia, torturador. Y Dios tuvo misericordia de mí y me salvó. Y le dijo, yo tengo un aguijón, le dijo. A todos les decía, tengo un aguijón. Y era un aguijón de una enfermedad, a la cual él rogó tres veces. Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. Y no se la quitó. Pero él se muestra vulnerable. Él dice, así somos los apóstoles. Lucha toda su vida contra la difamación, la calumnia, el rechazo que él recibía, la debilidad que padecía y la fragilidad, mostrando que ser un seguidor de Cristo no significa estar libre de problemas, sino que en medio de nuestras debilidades podemos experimentar la gracia de Dios y podemos experimentar el poder de Dios en medio de tantas dificultades. Así que al explorar el pasaje, estos tres pasajes que vamos a explorar, recordemos que el cristianismo, el evangelio auténtico, implica una vida real llena de desafíos, donde la gracia de Dios se manifiesta en nuestras fragilidades y se convierte en nuestra verdadera fortaleza. El primer punto, en el evangelio sin apariencias, la excelencia de Dios se manifiesta en los sufrimientos del cristiano. Yo sé que cuesta decir amén, hermano, yo sé. Porque no crea que a mí me gusta este pasaje tampoco. Pero esto es lo que encontramos aquí. Voy a repetir. En el evangelio, sin apariencias, la excelencia de Dios se manifiesta en los sufrimientos del cristiano. Allá hubo más amenes. Lo voy a tener que repetir para que todos digan amén. Si nosotros de verdad queremos experimentar la excelencia de Dios y del poder de nuestra vida, va a ser en medio de las pruebas y sufrimientos, mis queridos hermanos. Aunque no nos guste. Nos gusta el evangelio de apariencia, el evangelio prosperidad, el evangelio de que todo te irá bien y todo te saldrá bien y no tiene que te salir mal, nada tiene que salirte mal, porque tú puedes decretar, declarar, confesar que todo está bien. Estás mal, pero estás bien. Eso es pensamiento positivo, eso es humanismo. No quiere decir que está malo que uno tenga pensamiento positivo, por supuesto que es bueno, pero no es el evangelio. 2 Corintios 4, 7 al 10. Pongan mucha atención, por favor. Ustedes se levantaron tarde, descansaron, así que nadie tiene derecho a dormirse. No tiene derecho. Los diáconos me ayudan, por favor. Ancianos también. Los del primero tienen derecho a medio cabecear y los de la tarde, no digamos. Después de comer da sueño. 2 Corintios 4, 7, 10. Pero tenemos este tesoro, es decir, el evangelio de poder. Aquí la palabra tesoro es el evangelio de poder, a eso se refiere el texto. En vasos de barro,
para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Estos vasos de barro son la figura, la metáfora que usa el apóstol Pablo para decir, somos nosotros. Los creyentes, ¿sabe qué somos? Vasos de barro. Ustedes dicen aleluya porque lo entienden, pero un vaso de barro. ¿Quién quiere un vaso de barro? No, mejor de porcelana. Sería, no, o por lo menos de bronce. Excelente si fuera de plata. O no digamos vasos de oro. No, mis queridos hermanos. Ustedes y yo, sus vidas, nosotros somos vasos de barro. Pero lo extraordinario es que adentro de estos vasos de barro está el tesoro del Evangelio. El gran tesoro del Evangelio. Lo que más vale en todo el universo creado, el tesoro del Evangelio. ¿Y por qué Dios quiso colocarlos dentro de vasos de barro? Para que la excelencia y la gloria sea de Dios. Y para que nosotros tengamos solamente gratitud, decir gracias Señor, que en este vaso de barro pusiste el Evangelio, pusiste tu mirada y me salvaste. En este pecador, vaso de barro frágil, pecador, con limitaciones, con puntos ciegos, errores, equivocaciones, torpes. Porque somos torpes a veces, hermanos. Dios quiso poner su Evangelio, el tesoro, en estos vasos de barro. Sigamos leyendo. Regresemos al texto. Así que este es el Evangelio, dice Pablo, el que yo vivo, el verdadero Evangelio. Y Jesucristo, por supuesto, lo vivió, el siervo sufriente, victorioso pero siervo sufriente. Que estamos atribulados en todo. Oigan, que estamos atribulados en todo. Hermano, no se sorprendan entonces, no nos sorprendamos de que nos viene una tribulación por aquí, otra tribulación por aquí, otra nos resulta por aquí, otra por aquí. A veces se nos juntan las tribulaciones. ¿Es cierto o no es cierto? A veces no hay tribulación, gracias al Señor, pero el Señor nos está dando fuerza, refrigerio, porque ahí vienen otras más adelante un poquito. Que estamos atribulados en todo, es cierto, dice. Pero, porque el Señor está con nosotros y el tesoro del Evangelio está con nosotros, no estamos angustiados. ¿Estamos en apuros? Dice sí, muchas veces estamos en apuros. En estrechez quiere decir eso. En apuros es que no sé qué hacer. Estamos en apuros. Está llegando el tiempo de pagar algo y no tenemos. Está dándose una situación conflictiva en el trabajo. Una situación que tenemos que resolver en la familia o con los hijos. Una situación compleja. Estamos en apuros, sí. Pero los cristianos dicen, no estamos desesperados. Perseguidos. La iglesia del Señor Jesucristo siempre ha sido perseguida desde el principio. Y lo será hasta el final, hasta que Cristo venga y estemos en el cielo, ya no será perseguida. Hoy hay persecución real en algunos países, física, pero en los otros países siempre hay algún tipo de persecución contra la iglesia, contra los cristianos. A veces no es tan abierta, no es explícita, pero sí, hay persecución. Ahora, dice que hay persecución, pero los cristianos dicen, no estamos desamparados. Y en algunas ocasiones, por las pruebas que nos vienen, incluso estamos hasta derribados, dice. ¿Sabe qué quiere decir derribado? En el griego quiere decir derribado. Se va a poner con otra figura. Algunos de ustedes han visto alguna vez alguna pelea de box. Cuando alguien recibe un gancho al hígado, un derechazo en la frente y lo botan a la lona,
casi que semi-inconsciente, eso significa estar derribado. A veces, las pruebas y las dificultades vienen tan repentinamente que es como un gancho al hígado, un derechazo en la frente o en el mentón y nos deja en la lona. Pero, dice, estamos derribados, pero ¿qué dice el texto? No destruidos, nos vamos a levantar otra vez antes de que nos cuenten 10. Nos vamos a levantar en el nombre de Jesús, porque Él nos va a levantar. Él nos levantará. Y a veces con un poco de moretones, siguiendo la idea de la pelea del box, que ya el apóstol Pablo lo menciona precisamente en 1 Corintios. No solo menciona los juegos de la carrera, los Juegos Olímpicos, menciona también el box. Sí. Espiritualmente a veces los golpes nos pueden hasta noquear por un momento, nos levantamos y estamos con moretes, estamos con heridas, con señales, pero no destruidos, dice el texto. Sigamos leyendo. Siempre, oigan, cristianos, siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús. Ya voy a explicar esto. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Mis hermanos, esto no lo predica el evangelio de la prosperidad. Esto no lo predica el evangelio de apariencias. Todo debe estar bien. Nunca debemos tener tribulación. Nunca debemos de enfermar. Pablo en una ocasión tuvo que decir, estaba enfermo y no pudo asistir a alguna reunión. Y entonces después le reclamaron, dice, ¿y usted que es el apóstol debería estar aquí porque está enfermo? Y le dice, todos tienen derecho a enfermar. ¿Y yo acaso no tengo derecho a enfermarme? Le dijo. Así usó esa frase. Yo tengo derecho a enfermarme. Así que hermanos, tenemos derecho a enfermarnos de vez en cuando. Ahora, quisiéramos que no mucho, ¿verdad? Pero Pablo dice así. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Dijo él. Hay un anuncio importante aquí. Código número 86856, acercarse a escuela dominical. Está como, así como en código, no se puede descifrar mucho, pero el que tiene el código lo va a entender. Código número 86856. Gracias. Esto es parte de la tribulación, hermano. Interrumpir. Escuchen, entonces, ¿quién le gustaría oír que los cristianos estamos atribulados, que estamos en apuros, que estamos perseguidos, que somos derribados, que siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús? Es decir, llevamos los sufrimientos de Cristo también. Eso no se oye mucho. El tesoro es el poderoso evangelio, los vasos de barro son los creyentes débiles. Los vasos de barro están en pruebas y sufrimientos por todos lados, pero con la esperanza. En apuros, dice, en aprietos, necesidades, pero no desesperados. Perseguidos de muchas formas, pero no desamparados, para que resalte el poder protector del evangelio. Derribados, como le mencionaba, hay problemas que nos mandan a la lona, pero no nos destruyen. Llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús. Es decir, la identificación de los sufrimientos de Cristo. Cristo nos lo dijo, nos lo enseñó a los discípulos. En el mundo tendrán aflicción, discípulos, pero se nos olvida. Ahora, la buena parte es, pero confiad, yo he vencido el mundo, así que no se aflijan por los sufrimientos, porque ustedes los van a vencer. Los van a vencer. Aquí este texto nos enseña que en el evangelio real los sufrimientos de Cristo son una identificación del cristiano y que la vive en la experiencia diaria.
La muerte de Jesús no solo se refiere a su sacrificio, sino también a la experiencia de sufrimiento que los creyentes enfrentan para manifestar la gloria y el poder de la vida del Cristo resucitado. Para manifestar la gloria y el poder de la vida del Cristo resucitado. Esa es la conclusión del pasaje. Esa es la conclusión. Cuando el texto dice que debemos de experimentar por todas partes, llevando la marca de la muerte de Jesús, escuche la bendición, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Entonces, todos estos problemas y estas dificultades y tribulaciones mencionadas aquí es para que la vida gloriosa de la resurrección de Cristo se manifieste en nuestra vida, para que veamos la gloria de Dios y experimentemos esa vida resucitada, ese poder glorioso manifestado en nuestra vida. Les aseguro que cuando hemos tenido problemas hemos experimentado más el poder de Dios en nuestra vida. Hemos experimentado más la gloria de Dios, la excelencia de Dios en nuestra vida. Nos sometemos más al Señor. Segundo punto. Escuchemos bien. En el Evangelio, sin apariencias, verdadero, el cristiano triunfa en medio de la calumnia y el desprecio. ¿Pueden decir amén? No piense que por ser cristianos y que nos convertimos y que estamos dando el fruto del Espíritu y que nos convertimos en personas diferentes, que la gracia de Dios se manifieste en nosotros, trabajando en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra conducta, y que somos personas que tratamos de mostrar el amor, la gracia, la bondad, el respeto hacia los demás. No crea que por eso no vamos a sufrir rechazo, menosprecio ni calumnia. El apóstol Pablo nos advierte que es parte de la vida cristiana. Por eso leemos 2 Corintios 6, 8, 10. Leamos con mucha atención este pasaje. Muchos nos tienen por honra y otros por deshonra. Para muchos tenemos mala fama, pero realmente para otros tenemos buena fama. Ya voy a explicar cuáles son esos dos grupos y estos dos contrastes. Algunos nos tienen como engañadores, así nos tratan los del mundo, pero Pablo dice, pero realmente somos veraces. Nos tratan como a desconocidos, pero realmente somos bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¡Qué palabra tan poderosa es el verdadero evangelio! Mis queridos hermanos, el apóstol Pablo le dice, esta es la vida del apóstol, esta es la vida de los verdaderos creyentes, de los discípulos del Señor Jesús. Desde que se convierten a Jesucristo y viven una vida cristiana recta, muchos los deshonrarán, no los tratarán con respeto, los menospreciarán, hablarán mal de ustedes. Pero muchos que los conocen bien, interpretando el texto, los que los conocen de cerca realmente los honrarán. Y sobre todo, podemos entender aquí, dice, el Señor reconoce y serán honrados por el Señor. Porque los que honran al Señor son honrados por el Señor. Pero recuérdense, para muchos ustedes van a ser deshonrados. Así que no se ponga a llorar cuando lo deshonren, hermano querido. No se ponga triste.
Cuando alguien empiece a deshonrarlo, no, es decir, no darle honra, no darle reconocimiento, ni siquiera como persona, como ese evangélico lo van a menospreciar, no le van a honrar, no se ponga triste. Más bien gócese, porque el Señor lo va a honrar. Porque la verdad es que otros reconocen y lo honrarán. Otros lo dirán a usted ahí, evangélico. Pandereta. Antes decía mucho eso. Pandereta, evangélico. Otros dirán, hipócrita. Farsante. Ay, ahí va la iglesia, ahí va la iglesia. Y mire que siempre estarán tratando de deshonrarnos. ¿No va a afectar? ¿No vamos a poner a llorar? No. Es parte de. Sintámonos dichosos, Jesucristo, que nos sintiéramos dichosos que cuando nos insultaran y nos preciaran por causa de su nombre, que nos sintiéramos gozosos porque tendríamos recompensa en el reino de los cielos. Eso fue lo que dijo Jesús. O sea, a Pablo no le importaba en nada. Él seguía trabajando, seguía predicando honestamente el mensaje de Cristo Jesús. Y ahí en la iglesia de Corinto algunos habían sido contaminados y también los corintios, él había fundado la iglesia de Corinto. Y cuando regresó otra vez, algunos creyeron las mentiras de otros que lo estaban deshonrando, calumniando, injuriando, y hablando todas cosas malas contra Pablo. Pero él les explica con amor y con ternura y llora e intercede. Llora por ellos, no por él, por los corintios. Y les empieza a enseñar el verdadero evangelio. Y él les dice, muestra un contraste entre la buena fama y mala fama. Algunos hablaban bien de él, como decía, que tenía, digamos, un apostolado correcto, de bendición para muchos. Eran los creyentes espirituales y los que los conocían de cerca. Para otros él tenía mala fama, pero era para sus adversarios y para algunos cristianos carnales. Para los religiosos, cuando el texto dice, como engañadores, pero veraces. A pesar de que Pablo hablaba con la verdad, con integridad, abría su corazón, hablaba de sus vulnerabilidades, sus problemas. Si alguien no engañaba en nada, era el apóstol Pablo. Pero otros lo tenían como engañador. Entonces él decía, a mí me pasa y a ustedes les va a pasar eso a los verdaderos cristianos. Algunos de ustedes van a ser tildados de engañadores. Están engañando a otros con el evangelio. Están engañando a otros. El evangelio lo que buscan es sus diezmos, sus ofrendas. Lo primero que la gente que no conoce dice. Los tienen por engañadores. Pero él dice, pero realmente somos veraces delante de Dios. Hablamos con la verdad. Pablo siempre habló con la verdad. La otra parte dice, algunos lo trataban como un desconocido. Vea, usted por su conducta en el trabajo, si trabaja en un lugar o una empresa grande, del Estado o privada, si usted da testimonio y si evangeliza, pues lo sabrán la mayoría que usted es cristiano. Si no evangeliza mucho, pero tiene un testimonio de rectitud, de moralidad, lo conocen. Se enterarán de que usted es cristiano, que es evangélico. Pero algunos lo ignorarán, lo tratarán como un desconocido. No le harán caso, lo tratan como a desconocido. Pero realmente lo tienen bien conocido y bien controlado, porque si se equivoca, entonces iban a decir, ¿y no que es evangélico, pues?
Así pasa. La gente, mucha gente nos ignora y hace como que no nos conoce, pero nos conoce bien. Tenga cuidado. Tenga cuidado porque no crea que no lo conocen, aunque haga que no lo conocen, que usted es hijo de Dios y da buen testimonio. Si usted vive rectamente, todos saben que usted es cristiano, que usted es evangélico, nacido de nuevo. A Pablo lo ignoraban pese a que era el hombre que más había evangelizado todas las regiones y los países del mundo conocido de ese entonces. Si alguien era bien conocido era el apóstol Pablo, porque ¿quién no había oído hablar del apóstol Pablo? El hombre que predicaba el evangelio, aunque no era muy elocuente, era tosco al hablar, su presencia era frágil, débil, era enfermizo, y cuando no lo habían visto, se impresionaban cuando lo conocían personalmente y decían, ¿y ese es el apóstol Pablo? Chiquitito, corneto, peloncito, ojos saltados, flaquito. ¿Ese es el apóstol Pablo? Sí. ¿Ese es el apóstol? Sí. Pero cuando él comenzaba a hablar, él dijo, siempre que fui a ustedes, no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino fui con demostración de poder y del Espíritu Santo. Cuando Pablo hablaba, ocurrían milagros. Había sanidades. Los demonios huían. Así que no importa la apariencia nuestra, lo que importa es el tesoro del evangelio en estos vasos de barro. Lo que importa es que cuando hablemos el poder de Dios se manifieste, la palabra sea certera. Nos podrán ignorar, pero al final realmente nos conocerán muy bien. Conocían que Pablo era un hombre de Dios, pero lo tenían envidia también. Por eso lo trataban como un desconocido. Gente importante cuando lo miraba en la calle, lo miraba y escondía la mirada, decía, pasaba como que si no lo conocía. Pero a Pablo no le afectaba eso. Por eso decía, como dice el texto, como desconocidos, pero realmente somos bien conocidos. Y luego pasa a decir otra verdad. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Mis queridos hermanos, si el Señor no estuviera con nosotros, en todas las pruebas que hemos pasado, dificultades, enfermedades, accidentes y cualquier tipo de cosas, ya nos hubiéramos muerto unas 7 veces por lo menos. ¿Es cierto o no es cierto? A algunos les parecerá que estoy exagerando, pero ya nos hubiéramos muerto. Y ciertamente el apóstol Pablo, su ministerio estuvo de peligro en peligro. Peligro de ríos, peligro de la dominación, peligro de bandidos, peligro de las fieras salvajes, peligro de enfermedad, peligro de toda clase. El apóstol, ¿sabe qué decían? Este ya se va a morir. Está destinado a la ruina. Está destinado a la muerte. Que lo apedrearon por ahí pero, y casi que lo mataron, pero otra vez ahí está. Hay un pasaje en la Escritura donde dice que lo apedrearon y lo dieron por muerto. Que si después medio asonsado se levantó y siguió. Y después estaba predicando otra vez el evangelio. Otra vez lo azotaron con varas. Bien azotado, morado, golpeado. Y dijeron, de esta no se escapa, ese moribundo está muriéndose. A la semana siguiente estaba en una campaña evangelística. Estaba predicando otra vez. Y decían, no puede ser otra vez el apóstol Pablo predicando ahí. Otra vez también lo torturaron, le dieron varias veces 40 azotes menos 1. Ese era el castigo de los religiosos para él. 39, eran 40 pero menos 1 porque todavía era un poco de misericordia. 39 azotes, pero varias veces. Lo azotaron, lo metieron a la cárcel, lo metieron en el cepo y dijeron, de esta no se salva, este es un moribundo, este ya se va a morir. Dios hizo un milagro alabando a Dios por las noches, cantando himnos y salmos, dice el texto.
Hubo un terremoto y el Señor abrió las puertas de la cárcel. El carcelero se convirtió, lo sacó, lo llevó a la casa y de nuevo el apóstol Pablo estaba predicando. Muchas veces se escapó de morir. En una ocasión le estaban esperando solo a que saliera para matarlo. Y de alguna manera el Señor le mostró, le dijeron que lo estaban esperando para matar. Entonces por la parte de atrás de una especie como de edificio, de pequeño como castillo, digamos, una construcción alta, lo bajaron por un canasto. Eso da la idea de que era chiquito, ¿no? Era un canasto algo grande, pues, ¿verdad? Pero por ahí se fue por la parte de atrás. Entonces Pablo dice, como moribundos, estamos escapando de muertes y de peligros, pero aquí seguimos vivos para la gloria de Dios. Mis hermanos, aquí estamos vivos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Yo ya les conté en algunas ocasiones de que yo me escapé de morir un montón de veces. Yo de verdad ya me hubiera muerto unas 7 veces. A los 3 años me fui dentro de un pozo con agua. Me estaba ahogando. No sabía nadar, por supuesto. Mi hermana me estaba cuidando, pero se descuidó un poco. Y de pronto yo empecé a caminar, ya daba mis pasitos. Me fui entre el pozo. Y empezó, en lugar de sacarme, empezó a gritar, porque así se ponen las hermanas. En lugar de ayudar, gritan. Entonces, ¡gritá, auxilio, ayuda! Mi papá, que estaba a la distancia, donde vivíamos en un lugar de la provincia, entonces tuvo que correr como unas 2, 3 cuadras. Él estaba hasta abajo. Y cuando llegó, pues él sí se metió, hizo todo lo que me sacó. A los 6 años, eso sí lo recuerdo bien, nunca se me olvida. Tenía 6 años cuando me acerqué, mi papá tenía algunas vacas y pues las ordeñaba. Y yo me acerqué a una de las vacas, inocentemente. Y no sabía que me acerqué a la más peligrosa. Me acerqué y cuando me acerqué, agachó la cabeza, esa imagen no se me borra, agachó la cabeza y luego hizo así con los cuernos. Y me metió los cuernos aquí, cabal, debajo de cada brazo. ¡Pac! Así. Y yo di vueltas en el aire. Di muchas vueltas. Yo sentí, recuerdo que eran muchas vueltas. Y caí. ¿Pero sabe dónde caí? En todo el abono que mi papá había juntado de las vacas. Entonces sentí rico, calientito estaba. Caliente sentí ahí, calientito estaba. A los 11 años, casi 12 años, en una de las colonias que nos habíamos trasladado a vivir aquí en la capital, estaban construyendo los grandes desagües, las grandes tuberías que conectaban con una de las principales avenidas de la ciudad. Las zanjas eran de 6 metros. Jugando y jugando ahí, jugando y corriendo, jugando fútbol en medio de todo eso, corriendo. Alguien, como siempre hay en los juegos de fútbol, me metió zancadilla en la parte de atrás y me fui cabalmente en la zanja, directo hasta el fondo. Caí de lado con esta parte y me llevé una buena parte de la mejilla, así, como cuando uno parte una naranja así. Y se ve la parte, la pulpa de la naranja, así me quedó. Parte aquí. Ni al hospital me llevaron, porque antes no lo llevaban al hospital a uno, hermano. Los papás de la generación mía no iban al hospital. Saber qué hicieron, me lavaron con agua y jabón y Dios te ayude, ¿verdad? Me creció la piel y todo, se me cayó la... No tengo ni seña. Rosado estoy, mira aquí. Rosadito. Eso era para morirse o fracturarse el cuello. ¿A quienes se han caído? Se fracturan la nuca, se rompe la médula
no me acuerdo exactamente el nombre, pero se muere. Tuve 3 accidentes en moto, manejando yo moto. Iba sobrio, iba a buena velocidad. Y las 3 veces realmente salí disparado. En una ocasión fui disparado, literalmente, la forma de manejar de algunas personas, ¿verdad? Íbamos en la calzada Roosevelt, pero ya por el hospital Roosevelt, donde de pronto hay un cruce a la derecha, uno que seguía a la zona 3 y uno que seguía al Trébol. Pero aquí estaba la carretera, entonces yo venía en la moto. Entonces vi que un carro iba delante de mí, entonces hizo así. Entonces dije, yo dije, va a agarrar hacia el Trébol, perdón, hacia la zona 3, no hacia el Trébol, ni mucho menos cruzar para el hospital Roosevelt. Entonces yo me le metí aquí, dije, voy a seguir aquí. Entonces la persona hizo así, pero para cruzar así. ¿Entendieron? Y yo más aceleré, entonces, ¿cuándo? Me hizo así, pegué así, de frente. Yo de frente iba de lado. Caí sobre el capó, reboté en el cemento. Todavía el carro caminó, todavía un poco, yo me quedé debajo como que estuviera revisando los frenos o algo así. Por segundos perdí el conocimiento y dije, ¿dónde estoy? Y empezaron a gritar y a gritar. Entonces me salí, me sacudí y dije, ¿será que estoy en el cielo o todavía estoy vivo aquí? Empecé a tocar, no, literalmente, saber dónde, ¿será que estoy vivo? Me empecé a tocar. No, sí siento, decía yo. Me hubiera muerto. Y no voy a contar por detalle porque la hora está avanzando. Y otras veces, en 2 ocasiones, literalmente, también tuve choque terrible. Yo iba agarrando los semáforos en verde, en la zona 1, y un vehículo se pasó en rojo. Entonces le di de frente y otra vez. Esa vez llevaba casco, en la anterior no llevaba casco. Y aquí, y luego el otro accidente, no voy a contar más detalles. Me hubiera muerto en esas 3 veces. Pero hasta aquí no tengo ni un dedo fracturado, para la gloria de Dios. Dios tuvo misericordia. Ni un dedito tengo fracturado. Que Dios me ayude, Señor, ayúdame. Le cuento esto porque, como moribundos. Recuerdo una hermana de la iglesia que padecía de su corazón y varias veces estuvo en el intensivo. Y decían, ya se va a morir, ya se va a morir. Esta vez sí se muere, esta vez. Y el esposo estaba tranquilo y orando, confiando, iba ahí a visitarla, íbamos a orar los pastores y cada vez se ponía más grave y se ponía grave. Pero la hermana ahí oraba por uno también cuando uno llegaba a orar, la hermana, mire. Estuvo a punto de morir 6 veces y el esposo no. Se recuperó y después se murió el esposo. Y ella se quedó viva. 6 veces estuvo a punto de morir, como moribunda, ¿no? Este es un mensaje para los esposos. A veces la esposa se enferma, uno no se enferma y cuando se enferma, bye. Las mujeres aguantan, hermanos. Pero Pablo decía así como moribundos, podemos estar en muchos peligros, pero no nos iremos de esta tierra hasta que terminemos la misión. Seguiremos vivos como moribundos, pero todavía estamos vivos predicando la palabra de Dios. Como entristecidos, decía Pablo, pero siempre gozosos. A veces hay muchos motivos, mis hermanos, para estar tristes. Tiene derecho a veces a sentirse usted triste. Lo que no es correcto bíblicamente es quedarse con esa tristeza. Y que esa tristeza nos lleve a una depresión. No, es válido sentirse triste. Jesucristo se sintió por un momento triste y conmovido cuando su mejor amigo Lázaro murió. Lloró. También él se puso triste. Estoy triste hasta la muerte, dijo, cuando estaba a punto de enfrentar la cruz.
Entonces, cuando enfrentamos una tribulación, podemos ponernos tristes por un momento, pero recordemos que el Señor está de nuestro lado. Y eso es motivo suficiente para tener gozo del Señor. Como entristecidos, pero siempre gozosos. Pero tenemos que pasar por tristeza. Pablo dice, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Mira, esa palabra es extraordinaria. Cuando decía como pobres, realmente estaba diciendo que él no tenía abundancia de bienes. Era verdad. Él tenía que trabajar con sus propias manos para obtener lo necesario, que era comida, vestido y donde dormir. Él trabajaba. Y en la iglesia de Corinto, donde algunos participaron en criticarlo, rechazarlo, calumniarlo, porque ahí llegaron e invitaron a los superapóstoles, dice Pablo, y a ellos sí les creyeron, y los otros sí les fueron a sacar dinero, pero Pablo no. Pablo incluso desde que fundó la iglesia de Corinto, nunca recibió ofrenda de la iglesia de Corinto. Él les llevaba ofrenda a la iglesia de Corinto. Les predicó, les enseñó, los discipuló, él les enseñó las doctrinas más importantes y aún así lo trataron a veces de engañador, pero no le importaba. Entonces él decía, como pobre realmente, sí. No abundaba en riquezas materiales, no recibía ofrenda de los corintios, porque ya sabía que hablaban los corintios también por una ofrenda que pudieran recibir. Pero él sabía que Dios le había escogido como vaso de barro, con el tesoro del evangelio. Con ese tesoro enriquecía a muchísimos, incluyendo a los de Corinto. Por eso el texto dice, como entristecidos, o como pobres mejor dicho, mas enriqueciendo a muchos. Los corintios fueron enriquecidos con las enseñanzas, las predicaciones, los discipulados que dio el Señor Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, ciertamente podemos pasar escasez, podemos no tener abundancia de bienes, pero siempre tendremos un tesoro que vale más, que podemos compartir con los demás, el tesoro de evangelio que Dios ha puesto en vasos de barro. Y podemos enriquecer a muchos. ¿Qué más riqueza que la fe, la esperanza, la vida eterna, la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Qué más riqueza que ser heredero y coheredero con Cristo Jesús en el reino eterno? Eso es la verdadera riqueza. Todo lo demás es relativo. ¿Quién es rico? El que tiene abundancia, sí, pero hay países, hay continentes donde realmente hay pobreza extrema. Por eso decía algún predicador que tiene razón cuando decía, si usted por lo menos tiene agua para bañarse, usted ya es rico. Ahora, si no le gusta bañarse es otra cosa, pero usted es rico. Si usted tiene agua caliente para bañarse, usted es rico. Si usted come 2 o 3 veces al día, usted es rico. Pero lo más importante es que teniendo el tesoro del evangelio, podemos enriquecer a muchos. Enriquezcamos a los demás. Como pobres, sí, pero enriqueciendo a muchos. Espiritualmente, es la verdadera riqueza que al final nos llevaremos a la eternidad. Y Pablo concluye, aunque para muchos no tenía prácticamente nada, que él era heredero de todo y coheredero de las riquezas del universo. Hay un pasaje que siempre me ha impresionado que escribe el apóstol Pablo. Cuando él dice que realmente en Cristo todo es nuestro. Todo es vuestro, dice la Reina Valera 60. Lo presente, lo porvenir, lo creado, lo no creado, dice Cristo, todo es vuestro. Él está diciendo que si aún aquí en la tierra padecemos de escasez de bienes materiales, en el cielo realmente seremos,
entenderemos que todo es nuestro, porque lo que es de Cristo es nuestro, como iglesia, como pueblo del Señor. Entonces, todo será nuestro. El universo será nuestro, la creación nueva será nuestro, el nuevo cielo será nuestro, la nueva tierra será nuestro. Todo lo que sea en el reino eterno será nuestro de verdad. Entonces, ¿qué más riqueza que eso? Para terminar, el tercer punto. Escuchemos bien. En el Evangelio, escuche bien, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Lo voy a leer de nuevo. En el Evangelio verdadero, no el de apariencia, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Póngase de pie un momentito, por favor. Ya estamos en el punto número 13 y final. Así de pie vamos a leer el texto donde revela esta gran verdad y que pone en evidencia el Evangelio real, no el de apariencia. 2 Corintios 12, 9 y 10. Pablo está diciendo del Señor, y el Señor, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El que no diga amén no se puede sentar. Siéntese, por favor. Voy a leerlo de nuevo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Escuche, este no es el evangelio de prosperidad, el evangelio que se nos predica en un sector de la iglesia. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en, diga conmigo, las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en... Muy bien, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la verdad del Evangelio. Nosotros los cristianos por nosotros mismos no somos fuertes. Ya nos dimos cuenta de manera suficiente cuán débiles, frágiles somos. Y cuán inclinados en la vieja naturaleza hacia lo malo somos. Todos somos tentados en algo. A responder mal, a pensar mal, a decir mal, a codiciar. Todos somos tentados. Somos frágiles, somos débiles. Entonces Pablo descubre uno de los secretos más importantes del Evangelio. Que en el Evangelio no es como se pretende, se enseña en el mundo y como se cree, que al final es falso. Que el hombre es fuerte, que el hombre todo lo puede, que el hombre es invencible en sus propias fuerzas, que el hombre es nada. Bíblicamente hay muchos términos para describir al hombre y la vida del hombre. El hombre es como la hierba. ¿Tiene valor la hierba? ¿Tiene valor la hierba? ¿Hierba? La vida del hombre es como una nube, como un soplo, y cosas, y como un vapor, etcétera, etcétera. Hubo varios filósofos que de tanto preguntar qué es el hombre y cuál es su destino y su origen, dijeron, no, la verdad que el hombre, uno de ellos dijo, es una pasión inútil. Jean-Paul Sartre dijo, el hombre es una pasión inútil. Es una náusea, dijo otro. Cosas parecidas.
O sea, desde el punto de vista filosófico dijeron ciertas verdades. Ahora, para el Señor, el hombre, pues haya gracia, pero en sus propias fuerzas es nada. Entonces Pablo entiende esta verdad. Él le dice, Señor, yo soy tu siervo, pero quisiera que me quitaras esta enfermedad, este aguijón, que sé que tú lo has permitido, que se me fue colocado un mensajero de Satanás para que me abofeteara, para que no me exaltara de las revelaciones. Señor, te ruego, él usó la palabra rogar, te ruego que me lo quites. Y el Señor le dijo, no te lo quitaré, hijo mío. Bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Mis queridos hermanos, de verdad, la gracia del Señor es suficiente para nosotros. Su gracia y su misericordia es suficiente para nosotros, que se ha manifestado en salvación, perdón, vida eterna. Así que aquí se presenta una revelación directa de Dios a Pablo. La gracia de Dios es suficiente, es la ayuda divina, el auxilio y la suficiencia que Dios ofrece en momentos de debilidad. Y le dice la razón, escucha bien, la razón es esta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si está pasando por algo, por una tribulación, por una aflicción, o quizá por algún aguijón, si usted considera que ya es un aguijón, el Señor se lo ha mostrado, ¿sabe para qué es? Para que el poder de Dios se perfeccione en usted y en mí. Aunque no nos guste, pero así funciona. Porque si no, tendemos a exaltarnos nosotros. Llegamos a creer que somos muy espirituales y que tenemos mucho poder y que nos consagramos mucho. Y que somos muy capaces, vamos creyendo eso. Somos nada. Entonces Pablo dice, no, ya entendí, Señor. Es para que el poder tuyo se perfeccione, se vaya perfeccionando en la debilidad. La declaración expresa una paradoja, una contradicción a la mente, ¿verdad? El poder de Dios se manifiesta más plenamente en la debilidad del creyente. Cuando más frágiles somos, más dependemos del Señor. Más confiamos en Él, entonces la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida. Por tanto, entonces Pablo entiende, ¿verdad? De buena gana me gloriaré más en mis debilidades. A ver si los apóstoles o superapóstoles modernos o ministros modernos en general, ¿nos gloriamos en nuestras debilidades? Mis hermanos, me voy a gloriar en mis debilidades. Fíjense que yo soy débil en esto, soy frágil. ¿No? Aquí estoy, mira, por la gracia de Dios estoy parado porque ya no aguanto. Diría, ¿y el poder de Dios? Y nos empezarían a juzgar. Yo le puedo decir de verdad, en el pasado, ahorita no, pero ahorita no me estoy sintiendo así, pero en el pasado, predicando algunas veces, muchas veces yo estaba agotado, y sentía ya que mi cuerpo no daba y decía, me iba a desmayar. Varias veces me pasó. No era ansiedad, no era un miedo imaginario, era real. Y le supliqué al Señor en esas ocasiones, y dije, Señor, está bien que me desmaye, pero no enfrente de los hermanos, Señor. Mire, cuando salga de ahí, ahí me puedo desmayar. Una angustia que usted no se imagina. Porque uno lo pueden ver bien parado, lo pueden ver así como sano y todo, pero a veces uno está débil. Pero si no durmió la noche anterior, no comió bien, o tuvo problemas en el estómago y uno está predicando, está débil, se puede desmayar. Pero entonces uno depende del Señor. Y entonces, cuando más débil en muchas ocasiones iba a predicar, más se manifestaba la gloria de Dios. Cuando me sentí uno más como fuerza, entonces no era tanto. Entonces, mejor humildito. Pablo entiende esa verdad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades. Pablo adopta una actitud de orgullo, en el buen sentido, de sus debilidades. Pero vea usted, los predicadores en general no decimos, o no decimos nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestras dificultades. A veces es bueno compartir, porque si a veces no compartimos nuestras vulnerabilidades como Pablo las comparte, pueden llegar a idolatrarnos, o podemos idolatrar a un hombre, a un predicador,
No, hombre, si él es un Superman espiritual, siempre está bien, no se enferma, miremoslo, imitémoslo. No, tiene sus problemas, sus dificultades, sus debilidades, se enferma. De vez en cuando pelea con la esposa también. De vez en cuando, dije. Y eso no pelear así de pelear, sino a veces ahí. No se hagan, hermano, no os hagáis, hermanos. A los que son casados no les voy a explicar, ya saben lo que están viviendo, hombre. De vez en cuando está allí, hay contradicciones. Pero si uno muestra una imagen de perfección, dirá, no. Eso sí, procuramos la consagración, sí, es correcto. Procuramos vivir la palabra, sí. Nos procuramos preparar, sí, es verdad. Porque ejemplo tenemos que dar, pero tampoco aparentar. No, mi querido hermano. Necesitamos también que oren por nosotros. Si algunos necesitan oración, son los pastores, son los predicadores. También la iglesia, pero también los pastores. Pablo dice aquí, ya entendí que estas debilidades es para que repose, ve esa frase, repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Usted quiere que el poder de Cristo repose en usted? Muestre sus debilidades, en el sentido sea vulnerable, reconozca y pida a Dios, pida al Señor. Pablo sigue diciendo, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Enumera diversas formas de sufrimiento que experimenta cada una de estas situaciones. Es un contexto donde la gracia y el poder de Dios se pueden manifestar. Hay personas, hermanos, hermanas de la congregación que no piden consejería a los pastores porque les da pena o vergüenza que estén pasando esos problemas. No les dé pena. Todos pasamos por problemas. ¿Qué va a pensar el pastor? Y soy pastor y soy anciano. Y si le cuento que estoy ahí con problemas y dificultades. No. Necesitamos amarnos, ayudarnos y orar unos por otros y entender que todos pasamos por pruebas y tribulaciones. Pero el Señor las permite para que la excelencia del poder de Dios se manifieste en nosotros. Para que la gloria de Dios fluya en nosotros. Para que el poder de Dios se perfeccione en nuestra vida. Por eso Pablo concluye este texto. Porque cuando soy débil y soy humilde y lo reconozco, entonces soy fuerte. Esta afirmación final encierra, engloba el mensaje central. La verdadera fortaleza espiritual proviene de reconocer la propia debilidad y depender de nuestro Dios y Padre, de Jesucristo nuestro Señor. Póngase de pie. Conclusión. En el Evangelio de apariencias, todo debe estar bien en la vida del cristiano. Es falso. Nunca debe tener problemas ni tribulaciones, es falso. En el Evangelio real, es decir, el Evangelio sin apariencia, la excelencia de Dios se manifiesta en los sufrimientos del cristiano. ¿Puede decir amén? Amén. Si no, no lo dejamos salir, hermano. Segunda verdad, el cristiano triunfa en medio de la calumnia y el desprecio. Y tercero, hablando del Evangelio real, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Amén. Fuerte el aplauso al Señor. Ahora vamos a darle una respuesta al Señor. Respuesta de fe. Le va a decir, Señor, reconozco, y estas son mis fragilidades, mis vulnerabilidades, mis debilidades. Te necesito. Perdóname si he fingido, perdóname si he aparentado. Ante ti no puedo hacerlo, Señor.
Expóngale cuál es su problema, su tribulación, su angustia. ¿Cuál es lo que está desafiando su vida? ¿Qué es lo que no puede hacer con sus fuerzas? Este es el momento para que usted ore, para que nosotros digamos: Padre, he recibido tu palabra. Gracias por hablarme. Todos los que estamos aquí somos necesitados de ti. Comenzando con el pastor que predica. De los más necesitados, Señor. Todos los que estamos aquí somos vasos de barro. No tenemos ningún mérito. Tenemos problemas diversos, Señor. Dígale, en silencio puede decírselo, pero dígaselo: Señor, yo tengo problema con esto. Estoy enfermo, Señor, o estoy enferma. Tengo problemas realmente en mi familia, o en mi matrimonio, o con mis hijos. O los hijos pueden decir: tengo problemas con mis padres. Señor, tengo problemas también en el trabajo. O podemos decir lo que el apóstol Pablo decía: Señor, ahora entiendo que por qué tengo tribulaciones. Puedo estar atribulado en todo, pero ahora sé que no debo angustiarme. Señor, tengo esta tribulación, pero no me voy a angustiar. Señor, estoy en apuros. Tengo que tomar decisiones, pero no me voy a desesperar, porque ahora he entendido. Tengo algún tipo de persecución, Señor, pero sé que tú no me vas a desamparar. Señor, me siento derribado. Estoy seguro que más de alguno aquí se siente derribado y está derribado en alguna parte de su vida. Pero el Señor no lo va a dejar derribado. Él no permitirá que sufra destrucción. Lo levantará de nuevo. Dígale: Señor, me siento derribado. Estoy derribado en esto, levántame. Reconozco. Ahora entiendo, Señor, que las pruebas que estoy viviendo es parte de lo que tú has permitido para que la excelencia de tu poder se manifieste en mi vida. Pídale que la excelencia y el poder de Dios se manifieste en su vida, en medio de lo que está viviendo. Tenga la certeza de que usted va a triunfar en medio del rechazo, el desprecio, la calumnia, la injuria. Y dele gracias a Dios, porque ahora entiende que la gracia de Dios basta para su vida. Que hay situaciones que las seguirá sobrellevando, recordando que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Gracias, Padre. Gracias por tu bendita palabra, que es muy clara. Y nos alumbra, Señor, para que no creamos falsa doctrina, falsa enseñanza. No creamos un evangelio de apariencias, sino del evangelio real que está en tu palabra escrita. Aquí están nuestras vidas, Señor. Somos vasos de barro, pero felices y gozosos porque el tesoro del evangelio, que es Cristo mismo, está dentro de nosotros. Gracias, Señor, por amarme tal como soy. Y yo le digo y le recuerdo lo que está en la palabra: el Señor nunca lo dejará de amar. Lo ama tiernamente, apasionadamente, espiritualmente hablando. Lo ama. La ama, mi querida hermana. Él no anda viendo en qué falla rapidito para castigarle, no. Él tiene compasión de su vida, de su familia, de todo. Se compadece de usted, siente ternura con usted, lo ama, la ama, los ama, nos ama. Siente ese amor sobre su vida, recíbalo,
Padre, rodea de tu amor a tu congregación reunida hoy. Que nadie piense que tú no lo amas o que le has dejado de amarla. Ahora es cuando más lo amas y más lo mimas y lo cuidas y estás cerca de él y de ella. Te pueden despreciar, pero el Señor te aprecia. Otros te van a señalar tus errores, el Señor los cubre porque el amor cubre multitud de errores. Te ama. El amor de Dios es perfecto. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Nunca dejará de amarte. No pelees con Él ni reniegues con Él, porque Él no está haciendo malo contigo. Él está siendo bueno contigo. Cuánto te ama, cuánto te cuida, cuánto te sostiene, cuánto te tolera por amor. Jamás te recriminará, jamás se vengará de ti. Él no es así. El mundo es así. El hombre sin Cristo es así. Pero Él no. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. ¿Puedes sentir el amor del Señor sobre tu vida? ¿Puedes entender que Dios no se alegra de tus sufrimientos? Él está contigo y te consuela y te da las promesas y te sostiene y nunca te dejará. No te dejará en tus fuerzas, no te dejará solo. Él siempre estará a tu lado. Y la Biblia dice incluso que no importa que a veces falles, porque si eres infiel, el Señor siempre será fiel contigo. Todo será para bien. Ahora, si aquí hay algún hombre o alguna mujer, joven o señorita, que nunca ha hecho la oración de fe para ser salvo, que no es hijo de Dios, que no ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador personal, este momento es el momento de salvación para su vida. Tanto lo ama el Señor que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por sus pecados y le regala la salvación. Si usted cree y recibe a Jesús en su corazón, si alguien lo va a hacer por primera vez, diga conmigo esta palabra de fe. Creo en ti, Jesucristo, como el Rey y Salvador del mundo. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te confieso con mi boca como mi Señor y creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos. Gracias por amarme y salvarme hoy. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos.
familia de Dios.